Como se acercaban las temperaturas extremadamente altas, mi hermana sugirió que toda la familia fuera a nuestra antigua casa familiar en el campo para escapar del calor. Sin embargo, la vieja casa llevaba años vacía y ni siquiera tenía aire acondicionado, probablemente ya estaba infestada de serpientes e insectos. Tras escuchar mis preocupaciones, mi familia decidió quedarse en la casa que había comprado, pero me obligaron a dormir en el sofá de la sala, mientras mi hermana tenía antojo de sandía fresca. Insistí en desafiar el sol abrasador para comprar algo. Vencido por un golpe de calor, me desplomé y me quedé en el suelo durante un día entero sin que nadie viniera a ayudarme, finalmente muriendo por la exposición. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta antes de que comenzara la ola de calor. Esta vez, los llevé personalmente de vuelta a nuestra antigua casa. Se espera que las temperaturas en los próximos días alcancen máximos históricos, con la mayoría de las áreas con temperaturas alrededor de 40 grados Celsius. Por favor, todos, tomen precauciones contra el calor. La televisión a todo volumen con los pronósticos del tiempo. Los días de verano son inusualmente largos, y a pesar de que se acercaba a las 8 de la noche, no había señales de oscuridad afuera. Esto no era una buena señal. 40 grados, Dios mío, eso es suficiente para matar a alguien, exclamó mi hermana Diana, con la frente sudando solo de pensar en el calor afuera, a pesar del aire acondicionado dentro. Sí, el más alto en los últimos años fue de solo 39 grados, dijo mi padre, abanicándose continuamente con un abanico de mano. Permanecí en silencio, solo burlándome de mí mismo. El pronóstico del tiempo estaba apagado. En los siguientes días, las temperaturas superarían los 50 grados Celsius, haciéndolo realmente insoportable. Oye, vi en una cuenta pública que podría haber cortes de luz. ¿Qué haremos entonces? Si no podemos usar el aire acondicionado, será mortal. Diana recibió de repente una notificación en su teléfono. Las cuentas públicas sin escrúpulos siempre parecen amplificar el pánico público por el bien del tráfico, incluso si hubiera un corte de luz. Probablemente solo duraría unas pocas horas. Con temperaturas tan extremas, el gobierno seguramente tendría medidas en marcha. ¿Por qué no volvemos a nuestra antigua casa? Es más fresco en las montañas, definitivamente mejor que aquí en la ciudad, sugirió Diana, con los ojos iluminados. En mi vida anterior, ella había dicho lo mismo. Habían pasado 3 o 4 años desde que nuestros padres se mudaron a la ciudad y la vieja casa había estado vacía durante el mismo tiempo. Solo tenía un ventilador de techo y estaba detrás de un gran bosque, lo que significaba que todo tipo de serpientes e insectos salían en el verano, a menudo provocando problemas e infestaciones. Considerando esto, mi yo pasado inmediatamente rechazó la idea. Las montañas podrían ser más frescas, pero ciertamente no tanto como un ambiente con aire acondicionado. Además, Diana era muy delicada, incluso una pequeña araña podría hacerla gritar. Con todos los insectos en la vieja casa, habría causado un caos total. Escuchando mi razonamiento, Diana lo encontró sensato, pero luego puso sus miras en mi casa. El año pasado, había usado mis ahorros para comprar un apartamento de segunda mano cerca de mi oficina y cerca de un gran distrito comercial, lo cual era conveniente para pedir comida para llevar. Después de que Diana se graduó de la universidad, nuestros padres le alquilaron un apartamento, ya que era bastante inepta para cuidarse sola, así que vivieron con ella para ayudar con las tareas domésticas, como cocinar y lavar la ropa. No es conveniente quedarse aquí. Mudémonos a tu casa, hace mucho calor y podemos pedir comida para llevar. Si no tenemos ganas de cocinar, sugirió Diana, sin pensarlo mucho. Asumí que era solo un arreglo temporal, hasta que pasara la ola de calor y luego regresaría a su casa y así, los tres se mudaron a mi apartamento de 2 habitaciones. Originalmente había planeado que mis padres durmieran en la habitación principal y que Diana y yo nos apretujáramos en la segunda habitación. Sin embargo, Diana se negó rotundamente a compartir una cama conmigo o incluso la misma habitación. Rápidamente me desterró a la sala de estar para dormir en el sofá y se apoderó de la habitación principal ella misma. A pesar de tener mucha comida en casa, insistió en tener sandía y me envió a una frutería fuera de nuestra comunidad para comprársela. Incluso mis padres se pusieron de su lado, insistiendo en que saliera a comprar la sandía. Literalmente me echaron de la casa y me dijeron que no abrirían la puerta hasta que trajera la sandía. Afuera, el calor era opresivo. El mero hecho de moverme hacía que el sudor corriera y aunque mi teléfono marcaba una temperatura de 45 grados centígrados, sabía que la sensación real era de más de 50 grados debido a la luz solar directa. El sudor se evaporó en el momento en que tocó el suelo e incluso con un paraguas era increíblemente difícil moverse. Con solo salir de la comunidad, comencé a luchar para respirar y mi visión se oscureció. Me desplomé en el suelo, no había nadie alrededor y aunque pasaron algunos autos, ninguno me notó tirado allí.
Me dejaron morir de calor y naturalmente Diana terminó heredando mi casa, comentó descaradamente, no esperaba que fuera tan inútil, muriendo de un golpe de calor solo por bajar a comprar una sandía inesperadamente, renací, esto es supuesta familia. Y hermana, he terminado con todos ellos, si desean la muerte se la concederé, creo que es una buena idea, es mucho más fresco en las montañas y no tendremos que preocuparnos por la electricidad para el aire acondicionado. Incluso podríamos necesitar mantas por la noche, dijo mi padre con una risa. Al escuchar esto, Diana decidió regresar a nuestro pueblo natal de inmediato. No iré, después de todo, no hay lugar para mí en casa, aunque Diana y yo somos gemelas. Nuestras personalidades son mundos aparte. Soy introvertida, considerada por mi familia como una persona aburrida que solo se enfoca en estudiar. Diana, fiel a su nombre, ha sido talentosa en el canto y el baile desde una edad temprana, aunque no tiene inclinaciones académicas. Su personalidad extrovertida y generosa naturalmente la convirtió en la favorita de nuestros padres. Desde la escuela secundaria, pasé la mayor parte de mi tiempo en la escuela y mi habitación se convirtió gradualmente en el trastero de Diana, como quieras, pero no vengas a suplicar volver cuando se vaya la luz, dijo Diana con desdén, poniendo los ojos en blanco antes de volver a su habitación a empacar. Las tres tenían prisa por llegar a casa y no se olvidaron de ordenarme que las llevara. Diana empacó 2 maletas con ropa y maquillaje arrojándomelas. Tienes un auto, así que también podrías llevarnos de regreso, asentí y decidí conducirlas yo mismo. Solo entonces pude estar tranquilo. Temprano a la mañana siguiente mi papá ya nos apresuraba para que nos fuéramos. Después de un viaje de 4 horas, finalmente llegamos a nuestra antigua casa, una casa de 3 pisos que apareció ante mis ojos. Esta casa fue renovada con el primer bono de fin de año que recibí después de graduarme de la universidad. Al final, ni siquiera tenía una habitación propia para reclamar. Solía escuchar sobre otras chicas en el pueblo que experimentaban prejuicios de género en casa y estaba agradecida de no tener un hermano, solo una hermana. Pensando que nuestros padres no favorecería a uno sobre el otro, pero luego me di cuenta de que el favoritismo es inherente a las personas, independientemente del género. Vaya, es tan genial aquí. Diana estaba deseando abrir la casa. Deshabitada durante años y protegida por el bosque, era mucho más fresco que afuera, unos buenos 7 u 8 grados menos. De hecho, tengo que volver al trabajo, así que me iré primero. Trasladé el equipaje de Diana adentro. Después de caminar por la casa, me preparé para irme. Mejor date prisa y vete, no hay espacio extra para que te quedes aquí. Si terminas sobrecalentándote en la ciudad, solo tienes la culpa, dijo Diana con desdén, agitando la mano. No me demoré más y regresé rápidamente a mi auto. Pasaron otras 4 horas antes de que finalmente llegara a casa. Al llegar, lo primero que hice fue abrir la aplicación de vigilancia en mi teléfono. Cuando renové la vieja casa, instalé una cámara en la entrada. Durante el día, aprovechando su falta de atención, también instalé otra cámara dentro de la casa. Mi mamá estaba limpiando el casa, rodeada de gruesas capas de polvo. El ventilador de techo sobre su cabeza crujía al girar, pero ella seguía sudando profusamente. Mi padre y Diana estaban sentados en el sofá, viendo la televisión, con media sandía en su regazo, disfrutando al máximo. Aunque ya hacía 40 grados, el pico del calor aún no había llegado. En mi vida pasada, debido a las altas temperaturas, las empresas comenzaron a dar tiempo libre y todos comenzaron a trabajar desde casa. También debería abastecerme de algo de comida para emergencias. Había almacenado 20 cajas de agua mineral, junto con muchas frutas y bocadillos. Lo guardé todo en el auto hasta altas horas de la noche, cuando había poca gente usando el ascensor, y luego lo trasladé todo de regreso a casa. En las afueras de nuestra ciudad, hay un enorme depósito destinado a garantizar agua potable para los residentes. En mi vida pasada, el intenso calor provocó que el nivel del agua en el embalse bajara significativamente, lo que llevó a la ciudad a implementar el racionamiento de agua. Hecho todo esto, comencé a relajarme en casa, disfrutando del aire fresco del aire acondicionado, esperando tranquilamente a que llegara el calor extremo. Era otro día soleado. A diferencia de antes, no apagué el aire acondicionado después de levantarme por la mañana y abrir las ventanas para ventilar. En cambio, encendí todos los aires acondicionados de la casa. Preparé algo rápido para comer en la cocina. Luego apagué inmediatamente la estufa y me senté junto al aire acondicionado. Mi teléfono mostró que la temperatura de hoy ya había alcanzado los 45 grados. En una plataforma de vídeo corta, alguien rompió un huevo en el suelo y en solo 10 minutos, ya estaba cocido al 70%, así que calculé que la temperatura exterior debía ser de al menos 50 grados, si no más alta. Encendí la vigilancia. De vuelta en mi ciudad natal,
las cosas estaban igual de inquietas, aunque las montañas son más frescas que la ciudad, una temperatura de 50 grados no es cómoda. Diana se despertó temprano del calor. Agarró un libro para abanicarse y salió. ¿Por qué hace tanto calor hoy? ¿Cuántos grados hace? Mis padres ya estaban sentados en la sala con el ventilador de techo al máximo. Al ver salir a Diana, fueron rápidamente a saludarla. El informe del tiempo en la televisión decía 39 grados. ¿Cómo puede hacer tanto calor? Mi papá, no muy hábil con los teléfonos inteligentes, solo podía obtener sus noticias de la televisión. Incluso si el pronóstico de 60 días dice 39 grados, esa cosa nunca es precisa. Mi mamá rápidamente retorció una toalla húmeda. Recuerdo que tenemos 2 ventiladores en casa, los encontraré más tarde y los pondré en tu habitación por la noche. Diana tomó la toalla y se secó la cara, pero el calor no se disipó. Caminó hacia el refrigerador y sacó la última mitad de la sandía. Los 3 se tumbaron en el sofá como perros, respirando agitadamente. No tenían aire acondicionado y la única forma de refrescarse era mantener la calma, pero con temperaturas superiores a 40 grados. Eso era inútil. Pronto la sandía en la mano de Diana se terminó y su sudor había empapado su camisón. Mi madre encontró 2 ventiladores en el trastero, uno funcionaba enchufado, pero el otro estaba roto por alguna razón. Déjame usarlo. Ambos son mayores, no te sientes siempre frente al ventilador, podrías resfriarte y no podemos comprar medicinas, dijo Diana sin dudar, agarrando el ventilador que funcionaba. Por supuesto, mis padres la consintieron. Además, hay un ventilador de techo justo encima de nosotros, así que puede usar el otro ventilador. Además, comparado con el ventilador, hay un asunto aún más urgente ahora mismo, decidir qué almorzar. El refrigerador está casi vacío, lleno solo con algunas verduras de hoja verde sin ninguna riqueza carnosa. No hacía tanto calor hace unos días, así que mi madre iría al mercado temprano en la mañana, pero hoy simplemente hace demasiado calor, y no tiene ganas de salir a comprar. Terminó salteando un poco de pak choi y cocinando una olla grande de gachas aguadas como comida improvisada. ¿Cómo es que no hay carne en absoluto? Nos hemos quedado sin arroz. Estas gachas son como agua sola, se quejó Diana mientras hurgaba en su plato con los palillos. Hace demasiado calor hoy. Vamos a conformarnos con esto. Iré al mercado cuando refresque por la tarde, dijo mi madre, tratando de aplacarla. Luego quiero pato estofado para la cena. Está bien, iré a comprarlo. No fue hasta después de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, que mi madre finalmente salió a comprar el pato para Diana. Regresó 1 hora después, con los brazos cargados con comestibles, las mejillas sonrojadas y respirando agitadamente, bebiendo rápidamente el agua de la mesa. Oye, ¿qué se supone que voy a beber si te lo terminas todo? Déjame un poco, intervino mi padre apresuradamente. No puedo sacar más del pozo de afuera, mi madre replicó mientras tomaba la jarra de agua y salía. Nuestro patio tiene un pozo con agua fresca y dulce. Sin preocuparse por las apariencias, mi mamá se empapó con un balde de agua, haciendo un gran ruido y llamando la atención del vecino. Cuñada, estás desperdiciando tanta agua, es solo agua de pozo, no se acabará, hace demasiado calor afuera, respondió mi mamá mientras tapaba el pozo y volvía a entrar. Los ojos del vecino brillaban de codicia mientras observaba el pozo en nuestro patio. Diana disfrutó su pato esa noche, muy contenta, con un ventilador funcionando a su lado, trayendo una semblanza de alegría a la mesa familiar. Algunos insectos zumbaban alrededor de la bombilla del techo, pero a nadie le importó realmente, porque el aire acondicionado en nuestra casa funciona las 24 horas. No sentí el calor y no hubo un corte de luz como se temía. También había comprado un purificador de aire con anticipación, así que incluso sin abrir las ventanas para ventilar, no fue un problema. En los días siguientes, la temperatura siguió subiendo, alcanzando los 50 grados centígrados como se muestra en mi teléfono, o incluso el campo normalmente fresco había perdido su frescura. Finalmente Diana se dio cuenta de que era mejor quedarse adentro con el aire acondicionado, así que me llamó apresuradamente. Oye Eden, date prisa y ven a buscarme. Esta vieja casa ni siquiera tiene aire acondicionado, estoy a punto de morir de calor. No fui tan tonto como para ir a buscarla de regreso después de finalmente sacarla. Ajusté deliberadamente la temperatura del aire acondicionado, para que pudiera oírlo. Lo siento, hermana. También hace mucho calor en la ciudad, será mejor que te quedes en el campo. No puedo atreverme a salir con este clima de 50 grados. Eden, ¿estás loca? Hace mucho calor, ven y quédate aquí un rato y mira, date prisa y ven a buscarme. El calor puso a Diana aún más irritable y me maldijo por teléfono. Solo conduce, tenemos que ir a tu casa, no podemos sobrevivir aquí sin aire acondicionado. Mi papá le quitó el teléfono a Diana y gritó, no puedo hacer eso, respondí, no pueden.
Venir solos con este clima no pienso consentirlos, Edén, mocoso, ¿qué dijiste? La llamada estaba en altavoz, y después de escuchar mis palabras, mi madre se unió a la reprimenda, antes me daba pena. Lidiando con el calor abrasador mientras servía a un esposo inútil y a una hija bebé demasiado grande, pero sabía que lo hacía voluntariamente, si simpatizara con ella, yo también sería arrastrado a este abismo sin esperanza, si pueden. Entonces vengan solos, afuera hace más de 50 grados, no me voy a arriesgar a salir, colgué inmediatamente dejándolos furiosos en el otro extremo, aunque dije eso, sabía que no podrían hacerlo, el pueblo solo tenía un pequeño camino para salir. La mayoría de los aldeanos tenían triciclos para llegar al pueblo y tomar el autobús, pero Diana y su familia habían regresado temporalmente y no tenían vehículo en casa, para llegar al pueblo tendrían que caminar. Con temperaturas superiores a 50 grados, supuse que se derrumbarían del calor a mitad de camino. Igual que ahora, Diana apenas había salido del patio cuando el aire exterior, caliente como agua hirviendo, la hizo correr adentro. Diana no soportaba más el calor e intentó llamar a alguien para que le instalara el aire acondicionado. Pero nadie estaba dispuesto a aceptar el trabajo con este tiempo. Si nadie fuera de línea aceptaba el trabajo, entonces comprar uno en línea e instalarlo ellos mismos debería funcionar, pero Diana se dio cuenta durante el pago de que el pedido no se podía procesar debido al alto riesgo de que los vehículos de reparto se incendiaran con el calor extremo. La tienda no haría envíos por razones de seguridad, simplemente quédense en casa. Cuando éramos niños, no teníamos aire acondicionado ni ventiladores. Ustedes los jóvenes de ahora están demasiado malcriados, no pueden soportar un poco de dificultad. Mi papá había estado a favor de la decisión de regresar a nuestro pueblo natal, y ahora, solo unos días después, ya estaba luchando. Fue un golpe a su orgullo como cabeza de familia. ¿Por qué no prescindes del ventilador y usas un abanico de mano?, replicó Diana con sarcasmo, rodando sus ojos. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu padre, dijo mi padre fulminándolo con la mirada, pero todo lo que obtuvo en respuesta fue el fuerte sonido de Diana azotando la puerta. Más de 50 grados, incluso la brisa de un ventilador se sentía caliente. Diana yacía en la cama, inquieta e incapaz de dormir, abanicándose irritablemente. De repente, un zumbido cerca de su oído en la noche oscura, y un pequeño insecto voló cerca de Diana. Bofetada. Diana, irritada, intentó golpearlo, pero falló en su primer intento. Unos segundos después, el insecto aterrizó en su mejilla, cronometrando su golpe, lo abofeteó con éxito, matando al insecto. Usando la luz de su teléfono, vio que el insecto tenía rayas negras y rojas, pero no sabía de qué tipo era. Limpió casualmente los restos de su palma con un trozo de papel y cerró los ojos para intentar dormir de nuevo. Mi cara, a las 5 de la mañana, ya había luz afuera, y Diana sintió una sensación de ardor en la cara. Al principio pensó que era solo el calor, pero una mirada al espejo le mostró que algo andaba muy mal. Su rostro, antes suave y delicado, ahora estaba cubierto de manchas rojas hinchadas y numerosas ampollas pequeñas, luciendo bastante aterrador. Su ojo derecho estaba tan hinchado que no podía abrirlo. Al ver su propio reflejo gritó de miedo. Corrió a la habitación de sus padres y los despertó. Al ver el sarpullido en su rostro, sus padres también se sorprendieron. Después de todo, tenían más experiencia. Inmediatamente quedó claro que se trataba de una picadura de un insecto de las sombras. Este tipo de insecto, conocido científicamente como el insecto de alas ocultas, contiene una potente toxina ácida. Justo ayer, Diana había aplastado uno de estos insectos en su rostro y la toxina contaminó su piel, lo que provocó su apariencia desfigurada actual. ¿Qué voy a hacer? Mi rostro, me voy a desfigurar. Diana, llena de miedo, gritó en voz alta. Rápido, busca alguna medicina y aplícasela. Mi madre buscó urgentemente por la casa con mi padre, sin que yo se lo recordara. Se habían olvidado por completo de la plétora de insectos en las montañas, y ni siquiera habían traído medicinas para el resfriado, y mucho menos algo para las picaduras de insectos. ¿Qué deberíamos hacer? Date prisa y compra alguna medicina. Mi cara se está pudriendo, papá, ve a buscarme una medicina. Diana, aterrorizada de quedarse con cicatrices permanentes, instó a mi padre a ir a buscar la medicina. No quedarás desfigurado, solo ten paciencia y pasará. Me han picado antes y salí bien. Mi padre, obviamente no muy entusiasmado con salir al sol abrasador por medicinas, descartó la idea sin pensarlo dos veces. Diana se desesperó aún más, recurriendo a mi madre. Hace demasiado calor afuera, y la farmacia está en el pueblo, demasiado lejos. Tal vez solo tengas que soportarlo ahora. Sin ayuda y sin ganas de salir ella misma a buscar la medicina,
justo cuando se preparaba para soportarlo, llamaron a la puerta: hermano mayor, cuñada, soy yo, Elise. Apareció nuestra vecina Elise y su esposo Conrad. Escuché un alboroto en tu casa temprano en la mañana. ¿Pasa algo?, preguntó Elise. Es Diana, fue picada por un insecto de alas ocultas, mira su cara, y no tenemos ninguna medicina en casa. Mi madre señaló la cara de Diana. Dios mío, ¿cómo se puso tan mal? Esos bichos son terriblemente venenosos. Por suerte tengo algunas medicinas en casa, iré a buscarlas para ti. Elise fue muy compasiva y rápidamente regresó a su casa. Estaba a solo 50 metros de distancia, y cuando Elise regresó, ya estaba sudando profusamente. Sostenía un tubo de ungüento y una pequeña botella de aceite de mentol en su mano. Aplica esto en tu cara a diario, y los insectos odian más el aceite de mentol. Vierte un poco en tu almohada y no serás picado, instruyó. Diana miró a Elise con inmensa gratitud. Tía, gracias, gracias. Elise agitó su mano con desdén. No es necesario, es un asunto menor, aquí todos somos vecinos. La pareja, que parecía haber venido específicamente a entregar la medicina, charló casualmente por unos momentos y luego se fue. Pero en la situación actual, ¿cómo podría haber un santo viviente? Todo lo que se hace tiene un motivo. De hecho, al día siguiente mi madre descubrió que nos habían cortado el suministro de agua, no solo para ella, sino también para nuestra casa. Afortunadamente ya había almacenado agua embotellada en casa y había recogido varios cubos de agua para uso diario. Mientras no haya un corte de luz, puedo soportar todo lo demás. A mi madre no le molestó demasiado el corte de agua ya que había un pozo justo en nuestra puerta. Obtener agua era solo cuestión de caminar unos pasos, y además, el agua de pozo era más conveniente que el agua del grifo. Se podía beber directamente del pozo y era refrescante. Hizo que mi padre trajera 3 cubos grandes para cocinar y estaba a punto de traer un cuarto cuando 2 invitados no deseados irrumpieron en nuestra casa. ¿Se te acabó el agua? Elise fue directamente al pozo tan pronto como llegó, como si temiera que los demás no comprendieran su propósito. Sí, se detuvo de repente, pero por suerte todavía tenemos un pozo. ¿Puedo sacar agua entonces? Nos hemos quedado sin agua en casa y me muero de sed. Mi papá no hizo un gran alboroto, recordando que ella había ayudado a Diana el día anterior. Los dejó sacar agua. Aquí todos son vecinos, adelante. Pero no sabía que Elise buscaba algo más que unos cuantos baldes de agua. Llamó a Conrad y los dos sacaron un tubo grueso como un brazo, lo arrojaron al pozo y lo arrastraron hasta su propio patio. En el centro del patio había una bomba de agua que, una vez conectada a la tubería, comenzó a funcionar. El nivel del agua en el pozo bajó visiblemente. El ruido de la bomba era fuerte. Cuando mi papá salió a revisar, el pozo estaba casi seco. Solo había accedido a dejarla sacar agua, no a bombearlo todo hasta secarlo. Al darse cuenta de esto, inmediatamente se angustió y fue con mi mamá al patio vecino. Deja de bombear ahora mismo. Mi papá golpeó la bomba con un palo, que apenas resonó contra el metal, como si se rascara una picazón. Elise, ¿te has vuelto loca? ¿Quién te permitió vaciar mi pozo? Preocupado por sus propios intereses, mi papá se agitó rápidamente. Tú misma lo dijiste, todos somos vecinos. ¿Qué hay de malo en usar un poco de tu agua? El pozo se volverá a llenar mañana de todos modos, replicó Elise con seguridad. ¿La has vaciado toda? ¿Qué se supone que debo usar ahora? Viendo que dañar la máquina era inútil, mi papá comenzó a destrozar la tubería, que pronto se rompió. Oye, estás siendo demasiado tacaña. Ayer le di a tu hija tanta medicina, que ni siquiera usé yo, y ahora ni siquiera me dejas usar tu agua. Eres una desagradecida, dijo Elise con valentía, sin dar marcha atrás. Solo un poco de medicina, te la pagaré, pero ya no vas a usar mi pozo, replicó mi papá. Lanzarle un nudo en la cara a Elise fue un insulto flagrante que Elise no pudo tolerar y de inmediato se enfrentó a mi padre, al ver que golpeaban a su esposa. Conrad se unió rápidamente a la pelea. Mis padres ancianos, después de haber estado al sol durante tanto tiempo, ya se sentían mareados y no eran rival para los dos. Empujaron a mi padre al suelo, su cabeza golpeó la tierra y se quedó allí inconsciente. ¡Ah, viejo! Mi madre se agachó, empujándolo ligeramente. El hombre en el suelo tenía los ojos cerrados con fuerza, sus labios se volvieron morados. Ella, temblorosa, comprobó su respiración, aliviada de encontrar que todavía estaba vivo. Date prisa, llévalo al hospital. No tienes un triciclo, le gritó mi madre a Elise, pero Elise no estaba dispuesta a ayudar ahora. Te lo mereces. No te voy a prestar mi coche. Te preocupas por un poco de agua. ¿Quién sabe si intentarás culparme por algo? Ignorando a mi padre inconsciente en el suelo, Elise y Conrad entraron.
A mi madre le costó un esfuerzo monumental arrastrar a mi padre de vuelta adentro y acostarlo en la cama. El hospital estaba a varias millas de casa y, dada la lejanía, las ambulancias no podían acceder fácilmente a nuestra ubicación. Fue entonces cuando finalmente pensó en mí. Estás de vuelta en nuestro pueblo natal. Se necesitan más de 4 horas en coche para llegar hasta aquí. ¿Cómo puedo ir?, dije lentamente mordiendo un trozo de sandía. Tu padre necesita ir al hospital. Date prisa. Suspiré. ¿Qué se puede hacer? Tal vez deberías ofrecer más dinero para encontrar a alguien más. Eden, tu padre te ha estado apoyando durante tantos años y ahora es el momento de que retribuyas. Estoy harta de oír esto como si fuera la única hija de la familia. ¿En serio? ¿Qué hay de Diana? ¿Qué está haciendo? Fue idea suya ir al campo para escapar del calor. Ahora que papá está en problemas, ¿por qué no ayuda? Hice una pausa de 2 segundos y luego añadí. Lo sé, probablemente piense que hace demasiado calor. Para salir, cierto, es culpa suya que papá esté en estas condiciones, ella es la verdadera ingrata, tu hermana aún es joven, no sabe nada, me burlé, no lo olvides, ella y yo somos gemelas. Mi madre se quedó sin palabras y aproveché para colgar el teléfono. Mi madre ha estado llamando a todos en su teléfono, pero nadie está dispuesto a ayudar, bajo el calor extremo, Dos piensan en sí mismos primero quién sería tan amable de ayudar, arriesgándose a sufrir un golpe de calor, hace tanto calor, mi padre había estado acostado en la cama durante unas horas y finalmente recuperó algo de la conciencia. Murmurando continuamente sobre el calor, mi madre corrió a la habitación de Diana, planeando mover el único ventilador que había allí, moverlo, ¿qué usaré entonces? Estoy a punto de morir de calor. Diana agarró el ventilador, evitando que mi madre lo tomara. Tu padre casi se muere de calor, solo déjalo usar el ventilador por un rato, porque debería, se metió en problemas peleando con alguien por agua, él se lo merece, además va a morir de todas formas, usarlo no lo salvará. Diana puso los ojos en blanco, su naturaleza venenosa revelada por la alta temperatura, mostrando su indiferencia inherente. Mi madre la miró en estado de shock, incapaz de creer que su hija, a quien siempre había adorado, pudiera decir tales cosas. Eres exactamente la persona ingrata que tu hermana describió. Mi madre la señaló, desconsolada y regañándola. Diana odiaba que la compararan conmigo de niña, era mejor que yo para ganarse el afecto de los adultos, pensó que siempre sería lo mismo. Pero luego llegamos a la edad escolar, siempre salí primero en los exámenes y obtuve una beca para una escuela secundaria en la ciudad. Gradualmente, los adultos comenzaron a pensar que yo era más impresionante que Diana y se sintió eclipsada por mí. La gran disparidad la empujó a competir desesperadamente por el afecto de nuestros padres, tratando de expulsarme de la familia. De hecho, lo logró, pero a un precio. Vete, si tanto te gusta Eden, ve a buscarla, simplemente vete. Diana tomó con fuerza el ventilador y empujó a mi madre afuera, luego cerró la puerta de su habitación. Sin el ventilador, mi mamá no tuvo más remedio que mover a mi papá a la sala, tumbarlo en el suelo y encender el ventilador del techo al máximo. Pero el pequeño ventilador no fue suficiente para salvarlo, yacía en el centro de la sala, gimiendo hasta que falleció en mitad de la noche. Diana, molesta por el llanto de mi mamá, se dio la vuelta, se tapó los oídos y siguió durmiendo. Cuando despertó en la mañana, mi papá seguía tirado en el centro de la sala, ahora sin vida. ¿Estás loca? Está muerto y todavía no lo has enterrado. ¿Qué vamos a hacer cuando empiece a descomponerse? Aunque duras, sus palabras no eran irrazonables, pero mi mamá no podía enterrarlo sola. Los ojos de Diana se movieron, le dio una bofetada, pero luego ofreció una dulcecita, sosteniendo el brazo de mi mamá. No es una persona viva más importante que una muerta, tenemos que cuidarnos, una vez que pase esta ola de calor, todo mejorará. Mi mamá sabía que Diana era la única en la que podía confiar ahora. Lo hecho está, y como ya había pasado, tenían que ver qué hacer a continuación. Juntos, trasladaron el cuerpo de mi padre al bosque de afuera para esperar a que pasara la ola de calor antes de ocuparse de ello. Después de este incidente, Diana parecía haber vuelto a ser la misma de siempre, incluso ofreció generosamente su ventilador a mi madre para que lo usara. Sin embargo, mi madre se negó y trasladó su ropa de cama a la sala de estar, donde el ventilador de techo proporcionaba una brisa más fuerte. A pesar de esto, el calor todavía los dejaba jadeando. Aunque la medicación había mejorado las heridas en la cara de Diana, el calor excesivo la hizo sudar profusamente, el sudor goteaba sobre sus heridas.
haciendo que las ampollas reventaran y empeoraran, supurando pus, el ungüento que trajo Ilis casi se había ido, y sin más tratamiento, Diana seguramente enfrentaría cicatrices severas. Este pensamiento llenó a Diana de pavor, justo cuando se examinaba la cara en el espejo. Mi madre la llamó para que viniera a comer. La escasa comida servida en la mesa solo le agrió aún más el ánimo. El refrigerador está casi vacío, y quién sabe cuándo volverá a llover. Tendremos que arreglárnoslas. ¿Que no más comida? ¿Qué vamos a comer entonces? Diana corrió al refrigerador, encontrando solo un manojo marchito de verduras y algunos huevos, sin nada más. Solo tengan paciencia, el pronóstico del tiempo dice que podría llover en unos días, dijo mi madre aturdida. La comida era tan escasa que los dejó sintiéndose aún más hambrientos que antes. Además del sonido del ventilador de techo, el único otro ruido era el rugido de sus estómagos, incapaces de dormir en medio de la noche. Diana comenzó a buscar por la casa y sorprendentemente encontró algo en lo que solía ser mi habitación, ahora un almacén, media bolsa de arroz que quedaba de quién sabe cuándo. Al abrir la bolsa, encontró el arroz mohoso y rojizo. Aún así, era mejor que nada. Sin embargo, no había suficiente arroz para 2 personas y pronto se acabaría, así que se lo llevó a su propia habitación sin decirle a mi mamá. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí la bolsa. Me di cuenta cuando llegué a casa ese día. El trastero estaba oscuro y húmedo, así que lo puse donde Diana pudiera encontrarlo fácilmente. No me decepcionó y de hecho se estaba preparando para comer el arroz mohoso, sola, en las primeras horas, después de que mi mamá se hubiera quedado dormida en la sala de estar. Diana tomó sigilosamente un par de puñados de arroz y se coló en la cocina. Unos puñados fueron suficientes para cocinar un tazón de arroz seco, que comió sola después de encerrarse en la cocina. En los días siguientes, mientras mi mamá adelgazaba, Diana no solo no perdió peso sino que parecía más enérgica. No podía soportar verla mantenida en la oscuridad, así que le envié un mensaje para darle una pista. Después de salir del chat, vi a los vecinos del grupo de propietarios preguntando si alguien tenía agua o comida para vender. Otros preguntaban por medicamentos para el golpe de calor, ya que no tenían suministros en casa. No buscaban limosnas. Estaban dispuestos a intercambiar con dinero u otros artículos de sus hogares. Yo había acumulado bastantes artículos, incluyendo medicamentos para la insolación, que no necesitaba porque me había quedado en casa con el aire acondicionado puesto. Le escribí a una vecina ofreciéndole compartir algunos medicamentos. Me dijo que tenía mucha comida instantánea en casa y que estaba dispuesta a intercambiarlos conmigo. Después de pensarlo, le pedí algunas botellas de Coca-Cola. Una Coca-Cola fría con este tiempo era increíblemente refrescante. En cuanto al agua potable, solo me centraba en acumular artículos y no había reforzado mi puerta. Si alguien con malas intenciones descubría que tenía tantos suministros, mi vida podría correr peligro, así que no intercambié con nadie más por el momento. Una noche Diana estaba cocinando la cena tranquilamente como siempre. Justo cuando estaba a punto de empezar a comer, mi madre apareció detrás de ella inesperadamente. ¿Qué estás comiendo? Sobresaltada, Diana dejó caer el cuenco que sostenía y se hizo añicos en el suelo. Entonces estabas comiendo sola al principio. Mi madre no creyó lo que le había dicho. Le sugerí que no durmiera tan profundamente esa noche y que lo viera por sí misma. El arroz se esparció por todo el suelo y mi madre lo recogió apresuradamente con las manos y se lo metió en la boca. Miró furiosa a Diana y luego le dio una bofetada en la cara. Era la primera vez que golpeaba a Diana. Desgraciada desagradecida, murmuró. Irrumpió en la habitación de Diana y encontró un pequeño alijo de arroz escondido debajo de la cama. Devuélvemelo. Lo encontré. Diana se movió rápidamente para quitárselo. Mi madre había tenido hambre durante días y estaba demasiado débil para competir con una Diana bien alimentada. La empujaron al suelo y el arroz se derramó por todas partes. Todo es culpa tuya, ahora nadie puede comer. Los ojos de Diana estaban rojos de furia, ignorando por completo cualquier vínculo maternal en ese momento. Su ungüento también se acababa de acabar y con la casa funcionando con el vacío, sus verdaderos colores estaban mostrando. Ve a comprar unción de comida y no vuelvas a casa sin ellos. En ese momento, Diana desató un estallido de fuerza sorprendente, agarró la mano de mi madre y la echó para ir de compras. Luego cerró la puerta detrás de ella a través de la cámara de vigilancia. Vi a mi madre llamando a la puerta desesperadamente, rogándole a Diana que la dejara entrar. Al verla en un estado tan lamentable, decidí darle una mano. Le hice una videollamada. El aire acondicionado en casa estaba configurado a 16 grados centígrados y tenía frío. Me envolví en una manta y sostuve una lata de Coca-Cola congelada. Mi madre, al ver mi estado cómodo, me preguntó ansiosamente dónde estaba.
Giré la cámara para mostrar el aire acondicionado. Estoy en casa, el aire acondicionado ha estado encendido todo el día, casi me muero de frío. Que entonces date prisa y ven a buscarme, estoy a punto de morir de calor. Sonreí, podría venir, pero no puedes quedarte afuera. Para siempre, ¿verdad? Necesitas encontrar una manera de volver adentro. La guié, da la vuelta a la parte trasera de la casa y entra por mi ventana del dormitorio. Está rota desde hace tiempo y no la han arreglado, solo toca y podrás entrar. Pero si voy a buscarte también tendré que llevarme a Diana, y en mi casa solo cabe una persona. Si me llevo a Diana, no puedo llevarte, por supuesto, deberías llevarme a mí, Eden, eres mi hija favorita, debes llevarme. Mi madre me miró suplicante, fingí no ver y colgué la llamada. Siguiendo mis instrucciones, mi madre fue a la parte trasera de la casa, cogió una azada de la esquina y rompió la ventana del trastero. Una vez dentro del oscuro trastero, tropezó con algo, un sonido metálico resonó en el suelo. Por la tenue luz de la luna, descubrió que era un hacha. Recordando lo que le había dicho por teléfono sobre que solo podía llevar una, dudó un momento y luego agarró el hacha en su mano. Diana estaba profundamente dormida en su cama, sin darse cuenta de que una figura se había acercado silenciosamente. Al segundo siguiente el hacha cayó sobre ella, sintió un dolor agudo y antes de que pudiera resistirse, le dieron varios golpes más. La sangre de Diana salpicó la cara de mi madre mientras golpeaba repetidamente, deteniéndose solo cuando Diana yacía inmóvil. Entonces mi madre dejó caer el hacha, salió y me llamó, ven a recogerme, solo estoy yo ahora, pero en lugar de mí, llegó la policía. Ese día llevaron a mi madre a la cárcel cuando bajó la temperatura. La temperatura volvió a los 35 grados centígrados, que todavía parecía un poco caluroso, pero era refrescantemente fresco en comparación con los días anteriores. La policía me volvió a llamar porque, debido a las altas temperaturas, el cuerpo de mi padre, que quedó afuera, se había descompuesto y el sitio hizo vomitar a los agentes de policía. En cuanto a Diana, mi madre la mató en el acto. Entregué las imágenes de vigilancia del patio a la policía. Y Liz es en parte responsable de la muerte de mi padre. Ella y Conrad fueron condenados a 2 años. A mi madre le dieron cadena perpetua y nunca será liberada. La casa familiar no se podía vender y no valía mucho, así que la cerré. Arriba, incluso asegurando el pozo con una tapa, después de acomodarlo todo, finalmente llegó el otoño. Cuando me desperté por la mañana, sentí una brisa fresca por primera vez en mucho tiempo. Un recordatorio desde afuera de la ventana de que el verano finalmente había pasado.